Buenos días, bienvenidos a su programa Educando en Familia. Hoy nos encontramos en la escuela Andrés Bello, haciendo no solamente televisión, sino en la comunidad, con los jóvenes, impartiendo valores y principios, que es el llamado que tenemos hoy día. Yo quiero que ustedes presten atención al programa de hoy, que va a ser muy dinámico, va a ser muy bonito, porque como ustedes pueden apreciar al fondo, hay gran cantidad de muchachos, tenemos 300 jóvenes de nuestra comunidad que están instruyéndose acá en la Escuela Andrés Bello todos los sábados, recibiendo instrucción premilitar, y no solamente instrucción premilitar, sino recibiendo una palabra de Dios para sus vidas. Entonces presten atención porque usted puede ser transformado por el mensaje que va a escuchar en el día de hoy. Y de todo lo que es santo. Es decir, primero me manda a respetar su nombre y segundo me prohíbe que yo abuse de su nombre. Jesús en una oportunidad expuso el tercer mandamiento a sus discípulos y a sus seguidores. Es decir, Él no solamente le dijo a los sabios que los escribieran, sino que Él mismo se tomó la libertad de explicarlo cuando estaba en la tierra. Mateo 5 del 33 al 37, el Señor explica, el Señor expone este mandamiento a sus discípulos y a sus seguidores en el Sermón de la Montaña. Fíjense lo que les dice. Ustedes también han oído que se les dijo a los antepasados: no dejen de cumplir ningún juramento, sino cumple tus juramentos a Dios. Pero ahora yo les digo que es mejor no jurar por nada. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. No juren tampoco por la tierra, porque es de Dios. No juren por Jerusalén, porque también le pertenece a Él, el gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque ni siquiera puedes hacer que un cabello sea negro o blanco. Si quieres decir sí, solamente di sí. Si quieres decir no, solamente di no. Todo lo que se diga además viene del maligno. Eso lo dice la Biblia en una versión más clara. Es decir, el Señor en una oportunidad, Él se sentó en un monte, en una montaña, con sus discípulos. Como decir que esto sea una cima, ¿verdad? Y yo me siente aquí a explicarles el tercer mandamiento. El Señor le dice a ellos: es importante que ustedes hablen con la verdad, porque la Biblia condena que nosotros juremos en vano o tomemos el nombre de Dios a la ligera. El Señor les decía: si ustedes son responsables, si ustedes son personas de palabra, no va a ser necesario que demos promesas, juramentos y votos. Y es verdad, si yo soy una persona responsable y soy una persona de palabra, no voy a tener la necesidad de decir: te juro por Dios que mañana estaré ahí. Sencillamente, mañana estoy ahí porque soy responsable y soy una persona de palabra. Eso era lo que Jesús les decía a sus discípulos, la importancia que era hablar con la verdad. En ese tiempo, las personas manejaban un lenguaje ligero y desconsiderado. Ellos violaban los juramentos, ellos violaban sus votos y sus promesas. Lo que estamos viendo hoy por hoy, personas que hablan y hablan, pero en realidad no se preocupan por cumplir lo que han dicho. El nombre del Señor es santo. Diga, el nombre del Señor es santo. Dios revela su nombre, dice: mi nombre es Dios santo, santo soy. Por lo tanto, ninguno de los hombres bajo la tierra puede mencionar mal sus palabras, ni mucho menos si va a hablar, si va a dar un concepto de Dios. El nombre de Dios es un nombre santo. Por lo tanto, ese nombre debe estar guardado en mi mente, en un silencio y en una adoración. Si yo voy a hablar de Dios, si se halla la oportunidad de hablar de Jesucristo, debe ser para glorificarlo, para alabarlo o para honrarlo. El salmista David dijo en una oportunidad, Salmo 29:2, denle al Señor las alabanzas que merece su glorioso nombre. Adoren al Señor en su templo majestuoso. Quizás nosotros cometemos el error de hablar mal o de tener un mal concepto con una actividad, con una persona o con una cosa.
Eso es malo, pero cuidémonos de tener un mal concepto o de hablar de Dios de forma mala, de una mala manera, porque Dios no se merece ninguna palabra mal dicha de nosotros los seres humanos. Entonces el nombre de Dios es un nombre santo, por lo tanto Él no merece nuestras palabras mal dichas. Cuando somos jóvenes, cuando somos personas que nos cuidamos de los juramentos, de los votos y de las promesas, somos considerados jóvenes temerosos. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, yo seré inteligente, ustedes serán prudentes, a ustedes les irá bien si ustedes comienzan a temer a Dios. Y una de las maneras de demostrarle temor es cuando yo comienzo a controlar el manejo de mis expresiones lingüísticas o el manejo de mis palabras. El Señor dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Una persona es sabia, a una persona le va bien porque le teme a Dios. Hay una información y hay una advertencia que Dios nos da en Proverbios 18:21. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Eso dice Proverbios. Lo que uno habla determina la vida y la muerte. Que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Y es que Dios dice que mis palabras tienen poder. Si ustedes no lo sabían, el Señor dice, sus palabras tienen poder para animar o para desalentar, para matar o para dar vida a una persona, para construir o para destruirlo. Por lo tanto, tengamos cuidado con el manejo de nuestras palabras, porque lo que yo diga es un día se me devolverá. Fíjense, Mateo 12:36. Pero yo les digo que en el día del juicio, la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Eso aparece en Mateo 12:37. 36. Pero yo les digo que en el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Por qué no jurar? Esa es una buena pregunta que quizás usted se tenga. ¿Por qué no podemos jurar? Hay una simple explicación. Cuando yo le juro a una persona, cuando yo le prometo a uno de ustedes, yo estoy comprometiendo, escuchen, la autoridad divina de Dios, la veracidad de Dios, la fidelidad de Dios y el honor de Dios. Por eso no podemos estar jurando, porque lo estamos comprometiendo. Pero no solamente lo estamos comprometiendo, sino que Dios pasa a ser el testigo de lo que yo le estoy afirmando a ustedes. Y no solamente lo comprometo y es testigo, sino que si yo no cumplo lo que juré, Dios queda como mentiroso. Entonces suceden tres cosas cuando juramos. Lo estamos comprometiendo, lo colocamos como testigo de lo que estoy diciendo, y si yo no cumplo ese juramento, Dios queda como mentiroso. Nosotros no estamos para comprometer a la familia, no estamos para comprometer a los amigos, no estamos para comprometer la vida de nadie, ni mucho menos para comprometer a Dios. Si usted se comprometió, si yo me comprometí, comprométase usted mismo, yo misma, pero no comprometamos a otras personas. Dios no es testigo de nadie. Él es omnipresente, sí. En todos lados está presente, se encuentra aquí, se encuentra en cada uno de los grupos. Pero Él no va a estar físicamente para decirle a ustedes lo que América dice es verdad. Lo que América dice, ella lo va a cumplir. Entonces Dios no es testigo. Y por último, Él no es mentiroso. Usted no cumplió lo que juró, usted no cumplió su promesa, el mentiroso es usted, la mentirosa soy yo. Pero en ningún momento va a ser Dios, porque Él no es padre de mentiras. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, por qué no debemos jurar. Lo comprometemos y no estamos para comprometer a nadie. Lo colocamos como testigo y Él no es testigo de nadie. Y queda como mentiroso si no cumplo y Él no es mentiroso. ¿Cómo se peca en cuanto a jurar en vano? Esta es otra buena pregunta que quizás usted se tenga. ¿Cómo estamos pecando en cuanto a jurar en vano? Hay 4 formas de pecar.
Primero, cuando uso el nombre de Dios a la ligera. ¿Qué es esto de tomar el nombre de Dios a la ligera? Esto es cuando yo lo digo, cuando yo lo afirmo, cuando yo juro, sin pensar en lo que estoy diciendo, sin meditar y sin reflexionar. A eso se refiere tomar el nombre de Dios a la ligera. Cuando no mido mis palabras, cuando sencillamente digo y digo, pero no pienso en lo que estoy diciendo. Esto es muy común en la sociedad. Se ha determinado que es más común en los niños y en los jóvenes. Es decir, los niños y los jóvenes son los que más pecan en cuanto a jurar en el nombre de Dios. Esa es la primera forma. La segunda, cuando yo juro y no cumplo, porque estamos mintiendo y Dios no aprueba la mentira. Tercero, cuando blasfemo. Y cuarto, cuando juro mintiendo, como pasa a veces en los juicios y en las ceremonias. Se supone que cuando estamos en un tribunal, ¿verdad?, es porque somos testigos de algo que vimos. Entonces, hay personas que aún en ceremonias, es decir, aún en el matrimonio y aún en los tribunales van a mentir. Cuando se supone que es una situación extrema en la cual nosotros no debemos estar mintiendo. Cuando yo decido casarme, me caso porque antes de ir al matrimonio yo he decidido pasar el resto de mi vida con una persona. Pero aún así, se han visto casos de personas que en matrimonio se van a mentir. Esa es la última forma en la cual estamos jurando en vano. Hablemos de la blasfemia. Yo les decía, la tercera forma, ¿verdad?, de pecar contra Dios en cuanto a jurar en vano es cuando blasfemamos. Pero, ¿qué es la blasfemia? Jóvenes, la blasfemia es decir... Buenos días. Pase. La blasfemia es una de las formas por las cuales estamos jurando en vano. ¿Pero qué es la blasfemia? La blasfemia son las palabras deshonestas, escuche, las palabras deshonestas es proferir, reprochar, desafiar, tentar, injuriar contra Dios. Eso es blasfemia. También es pecado, eso también significa jurar en vano. Cuando yo comienzo a blasfemar contra Dios, es decir, palabras deshonestas, reprocharlo, desafiarlo o tentarlo, faltarle el respeto con mis palabras, con mi boca, con mi lengua. La Biblia dice, Gálatas 6:7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Hay tres maneras de blasfemar. La primera, cuando me meto con la iglesia cristiana y con las cosas sagradas, es decir, con la Biblia o con lo que Dios ha escrito en su santa palabra. Hay muchas personas, por favor, estamos aquí, hay muchas personas que cometen el error de decir, esa iglesia es una iglesia ladrón. Ellos lo único que hacen es pedir dinero. Hay gente que se mete con los católicos y dicen, ellos están pecando, o con las sectas, y dicen, ellos son antibíblicos, son unas personas diabólicas. Hay otros que se meten con los cristianos y dicen, son unos locos, son unos cristianos recauchados. Esto es blasfemar porque la Biblia me dice que blasfemar es cuando me meto con la iglesia de Cristo o con las cosas sagradas. Puede ser que esa persona no dé testimonio, pero nosotros no estamos para juzgar a nadie. El único, ¿verdad?, juez de toda la tierra será Jesucristo. Nosotros no estamos para calumniar a una persona. Si eso es así, traguémonos nuestros comentarios. Pero no está bien delante de los ojos de Dios que nosotros blasfememos, porque es una de las maneras de jurar en vano. Segundo tipo de blasfemia, cuando recurro el nombre de Dios para justificar prácticas criminales, torturar o dar muerte, es decir, prohibido el uso mágico del nombre de Dios. Hay personas que dicen, lo vamos a matar, te vamos a matar en el nombre de Dios. En esta primera sección del programa
estuvimos compartiendo con América Sierra, quien nos estaba impartiendo el tercer mandamiento. Algo bien interesante, porque América sale de nuestras filas. América ha sido una discípula nuestra y como usted puede apreciar, el nivel de cómo transmite el mensaje, cómo Dios está usando América, es un nivel bien avanzado. O sea, Dios está haciendo grandes cosas con nosotros y a ese nivel es que queremos que nuestros muchachos salgan de la Escuela de Auxiliares de Instrucción Premilitar. Y no solamente de la Escuela de Auxiliares de Instrucción Premilitar, sino de nuestro discipulado, para que ellos tengan otro nivel de disciplina. Vamos a un corte comercial y al regreso con más de este programa de Educando en Familia, Valores que Transforman. Que el sueño no se puede ir a comprar en la farmacia. El colchón puede comprar en el almacén, ¿verdad que sí? En el árabe. El sueño, el colchón, la cama. Y el sueño te lo vas a comprar. Entonces, por eso, escúchenme, ojo, escúchenme. El nombre del Dios, el nombre del Dios creador del cielo y la tierra es el Shaddai. Digan todos, el Shaddai. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Esto significa el todo suficiente. Digan conmigo, el todo suficiente. Digan otra vez, el todo suficiente. Eso es el Shaddai. El Shaddai. Vamos con otro nombre, es muy importante. Digan conmigo, Emanuel. Este es el nombre con el que Dios se reveló a nosotros a través de su Santo y Jesucristo. ¿Me entendieron eso? ¿Me entendieron? La profecía dice, una virgen, ojo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Se da cuenta cómo se va revelando y nosotros nos vamos dando cuenta del nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra? De ese Dios grandioso que todo lo puede, que todo lo sabe, ese Dios grandioso que nos hace estar de pie, que nos permitió volver, que nos permitió meditar, que nos da la fuerza para hacer todas las cosas. No es otro, no somos nosotros. ¿Cuántos de ustedes usan un despertador en su casa para levantar? ¿Cómo? Ok. ¿Quién lo despierta? No. Es Dios. Porque muchos, porque muchos anoche se acostaron con ustedes. Y hoy, ya a esta hora, ya los prepararon, los metieron en una cajita y los familiares están llorando. Entonces, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Emanuel? ¿Quién es el Shaddai? ¿Quién es Elohim? De esa manera, nosotros vamos descubriendo cuál es su nombre. Y lo que yo quiero que ustedes puedan echar mano y puedan aceptar y puedan recibir a ese Dios verdadero que hoy les presentamos. ¿De acuerdo? Ese Dios verdadero que hoy les presentamos, el único, todopoderoso. Vamos con otro nombre. Nada más, vamos a compartir unos 5 puede ser, 5 o 6. Siguiente. Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Digan, Emanuel, Dios con nosotros. Cuando usted dice Emanuel, entonces está diciendo Dios con nosotros, ¿verdad? Otro nombre con el cual
una Biblia, una traducción llamada Reina Valera, traduce el nombre de Dios es Jehová. Digan conmigo, Jehová. Jehová es un nombre. No, estoy hablando de una traducción. Una traducción que se llama Reina Valera. Les expliqué ahora de las traducciones, ¿sí? ¿Me entendieron? De la cantidad de traducciones que hay. Reina Valera, Naca Calurna, la Jerusalén, Dios habla al hombre, traducción lenguaje habitual, mencionaste una cantidad. La editorial se le coloca en su nombre, es correcto. La editorial donde las imprimen, allí les colocan el nombre, ¿verdad? ¿Sí? Allí les colocan el nombre y entonces hacen uso de esa traducción. Ahora, ¿qué significa Jehová? Significa yo soy el que es autoexistente. ¿Cómo es? Yo soy el que soy autoexistente. Dios no depende de nadie. ¿De acuerdo? Dios no depende de nadie. Él es Dios todopoderoso, soberano, eterno y grande. Amén, amén. Ok. Ahora, habiendo dejado claros los nombres, vamos a explicar el término vano. Eso ustedes lo saben porque, ¿sí? ¿Qué quiere decir vano? ¿Qué quiere decir vano para ustedes? Vanidad. A ver, rapidito. ¿Cómo? Vano. ¿Qué quiere decir vano? Porque estamos hablando del tercer mandamiento. ¿Cómo dice? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces, vano. Atento con el significado. Falto de realidad, sustancia o entidad. Otro significado. Hueco, vacío y falto de solidez. Inútil, infructuoso. Inútilmente sin efecto. Eso es vano. A eso es que se refiere el mandamiento. No tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿verdad? Concerniente al nombre del Señor, no debemos tomar en vano, así como solo es nuestro Dios y es un Dios celoso. Su nombre es santo y sagrado. ¿Saben? El nombre de nuestro Dios es santo y sagrado. El nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra es un nombre santo y sagrado, un nombre puro, sublime, un nombre grande. Su nombre es todopoderoso. Ahora bien, algo importante que necesito que todos conozcamos es lo siguiente. El nombre de una persona está asociado a la persona misma. ¿De acuerdo? El nombre de una persona está asociado a la persona misma. No está separado. Yo me llamo Andrés. Entonces, mi personalidad no está aislada al nombre con el que me han colocado o como yo me llamo, ¿verdad? Es muy importante. Escuchen esto. Ojo con esto que les voy a decir. Es muy importante cuando ustedes tengan hijos. Ojo con esto que les voy a decir. Cuando ustedes tengan hijos, que antes de colocarle un nombre a alguien, ustedes sepan qué significa ese nombre. ¿Me entendieron? ¿Qué significa ese nombre? ¿Usted está interesado qué significa su nombre? De pronto sus padres le colocaron el nombre que usted tiene y lo colocaron sin este conocimiento. ¿Ves? Pero usted no sabe qué significa su nombre. ¿Ves? Una vez que usted sepa qué significa su nombre, entonces usted podrá entenderse un poco más a sí mismo. Y podrá actuar y hacer las cosas un poco mejores, de acuerdo al significado del nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de una persona está asociado a la persona misma. Porque el nombre de la persona representa a la persona misma.
se conoce a una persona. ¿Cómo conocemos a una persona? Cuando usted anda buscando por ahí a alguien, ha visto por aquí una mujer que es así bajita, que es gordita, que es pedochada. ¿Cómo le dicen con el que usted está hablando? ¿Cómo le dicen? No le dicen cómo se llama. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Porque conocemos a una persona es por su nombre, ¿de acuerdo? Conocemos a una persona es por su nombre. Entonces, por eso es que Dios es tres veces santo. Su nombre es sagrado. Y como su nombre es sagrado, nosotros tenemos que estar bien claros y estar seguros y saber que su nombre está asociado a su persona. Y nuestro Dios es una persona real. Nuestro Dios es real. ¿De acuerdo? No es un mito, no es un cuento, no es una historia. No. El Dios que hizo los cielos y la tierra es un Dios real. ¿De acuerdo? Es un Dios real. Bueno, ¿cuándo tomamos el nombre del Señor en vano? Esta parte es importante y por favor présteme su atención. Este mandamiento es uno de los mandamientos más quebrantados por esta sociedad. ¿Y saben qué? ¿Cómo dice el versículo 7? Dice así. Porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Es decir, que el que tome el nombre del Señor en vano, Dios no lo dará por inocente. Dios no lo dará por inocente, sino que traerá castigo sobre la persona que tomare su nombre en vano. Una de las industrias que más nos han enseñado a tomar el nombre de nuestro Dios en vano, ¿sabe quién es? La industria cinematográfica, el cine, las películas. Allí manejan un lenguaje donde ese lenguaje está quebrantando este tercer mandamiento, porque están tomando el nombre de nuestro gran Señor y Salvador, lo están tomando en vano. ¿Ves? Y nosotros, sin de pronto tener ese conocimiento, estamos transcurriendo en ese pecado. Jóvenes, es un pecado grave, el cual no quedará sin castigo, porque Dios no tendrá por inocente que tomar su nombre en vano. El pastor Andrés estaba compartiendo en esta sección también acerca del tercer mandamiento, porque eso es lo que estamos enseñando hoy por hoy en la Escuela de Auxiliares de Instrucción Premilitar. Un valor a la vez, un mandamiento a la vez, y sabemos que todos esos, a su tiempo vamos a recoger todos esos frutos que hoy estamos cosechando. Y es que los jóvenes nuestros tengan otro nivel de vida, otro patrón. Ellos cambien su mentalidad, renueven su mentalidad, ellos puedan alcanzar el propósito que Dios tiene en sus vidas. Vamos a un corte comercial y al regreso con más de este programa de Educando en Familia. Queremos decirle a los jóvenes que no solamente las cosas vienen por regalo, sino que hay que esforzarse, hay que trabajar para alcanzar lo que nosotros nos hemos trazado en la vida. ¿Y qué es importante soñar? Sí, hay que soñar, pero no solamente hay que quedarse en el sueño, sino lograr materializar esos sueños. Y para lograr materializar esos sueños es imprescindible luchar por ellos. Y para luchar por ellos hay que disciplinarse. Ahora, la disciplina no solamente es para los militares, la disciplina debiera estar intrínseca en cada individuo y en la sociedad. Disciplinarnos significa también adoptar hábitos como la lectura, algo bien importante y que vemos
con preocupación cómo a nuestra juventud ha dejado los libros, ha dejado de estudiar, porque cuando nosotros entablamos una conversación con los jóvenes nos damos cuenta el nivel académico y las fallas que hay. Recuerdo que hace unos años atrás, en el 2006-2007, yo daba clase en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada, en la UNEFA, y también daba clase en la Universidad Simón Rodríguez. Y el problema que veía de los jóvenes bachilleres, novicios que estaban comenzando la carrera, era que ellos tenían problemas de dicción, tenían problemas de fonética, tenían problemas de ortografía. ¿Y todo eso por qué? Porque no estamos creando un hábito. La lectura debe ser un hábito. Y todos debiéramos estar estudiando. Y eso parte de la disciplina que debemos nosotros imponernos. Autodisciplinarnos. De eso se trata. De eso es lo que le estamos ahorita hablando a los jóvenes. Ustedes tienen que disciplinarse. En el curso de auxiliares de instrucción premilitar, ese es nuestra tarea, ese es nuestro mensaje, ese es nuestro objetivo primordial, que logren estos jóvenes disciplinarse para que puedan alcanzar sus sueños, que vean más allá de lo que hay aquí en Socopó, porque la vida es mucho más amplia y nosotros queremos que ellos puedan alcanzar el nivel para poder nosotros surgir como nación. Todos tenemos que trabajar. Los cambios no se generan en el exterior, se generan en el interior de la persona. Si nosotros queremos impactar nuestra sociedad, tenemos que empezar a cambiar por nosotros. Así que usted se ha dado cuenta que a lo largo de este programa hemos estado enfatizando sobre un mandamiento, porque estamos dando un mandamiento a la vez. Todos los sábados tratamos de transmitir un valor, un mandamiento. ¿Por qué? Porque los mandamientos te disciplinan en el área espiritual, crean conciencia, hacen que tengas temor de Dios y entonces tú empiezas a disciplinarte. Quiero comentar algo al respecto. Hay normas fijas, hay normas absolutas de moral en nuestra sociedad. Dios las creó, son unos parámetros, son 10 parámetros que Dios les dio al pueblo de Israel, que son los 10 mandamientos, son unas normas universales. Pero cuando nosotros como sociedad empezamos a tomar en cuenta, o mejor dicho, a no tomar en cuenta estos parámetros, y colocamos en tela de juicio estos parámetros y volvemos la moral relativa, entonces podemos ver a nuestro alrededor lo que está sucediendo, cómo nos estamos desplomando como sociedad, porque no hay disciplina ni física ni espiritual, porque no estamos haciendo lo que a Dios le agrada, porque estamos viviendo de espaldas a Dios. Entonces usted ve en la calle jóvenes que debieran estar trabajando, que debieran estar formándose, que debieran estar capacitándose, usted los ve con una conducta desviada, haciendo lo malo ante los ojos de Dios, robando, cometiendo fornicación, cometiendo adulterio, drogándose, bebiendo. Eso es parte de la indisciplina que hay. Entonces nosotros como nación debemos disciplinarnos si queremos alcanzar un nivel mayor. Si queremos llegar a desarrollarnos como potencia, tenemos que empezar por disciplinarnos en todas las áreas, no solamente en la física, sino también en la espiritual. Y en la espiritual debe comenzar el cambio. La Biblia nos habla al respecto y nos dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. La renovación tiene que comenzar en nuestra mente. Tenemos que cambiar los paradigmas. Estamos en un momento en que no podemos seguir a expensas de lo que el gobierno nos regale, de lo que el gobierno nos dé. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Nosotros somos un país de gente trabajadora. Si usted revisa la historia de Venezuela, cómo los venezolanos hemos trabajado a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, porque antes, en el siglo XIX, nosotros éramos una potencia. En el área de cacao, exportábamos el mejor cacao del mundo, uno de los mejores cafés del mundo, pero nosotros
No sé si el petróleo ha sido una bendición o una maldición, pero nosotros hemos dejado de trabajar y estamos ahora viviendo a expensas de lo que el gobierno pueda darnos. Y nosotros tenemos mucho que darle a Venezuela. Es hora de que nosotros empecemos a cambiar nuestra mentalidad, y nuestra mentalidad debe cambiar en nuestro espíritu. La Biblia dice, les decía, que debemos renovar el espíritu de nuestra mente. Allí deben empezar los cambios. Los cambios deben empezar porque nosotros nos rindamos a Jesús. Jesús tiene grandes cosas para nuestras vidas. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario por usted, por mí y por el resto de la humanidad. Si usted analiza lo que dice el Sermón del Monte es una explicación a esos 10 mandamientos de la ley de Dios. Una explicación mandamiento por mandamiento. Entonces usted debe pensar si son importantes o no son importantes. Si nuestro Señor Jesucristo nos los enseña y Él dice, el que me ama guarda mis mandamientos, entonces nosotros tenemos que empezar a transmitir esos mandamientos de generación en generación. Algo que no hemos hecho, pero que hoy estamos retomando aquí en Educando en Familia, aquí en el curso de auxiliares de instrucción premilitar. Y queremos que estos jóvenes sean portavoces en sus casas, a sus amigos, de que ellos puedan ser agentes transformadores de cambio. Por eso el énfasis, un mandamiento por sábado, 45 minutos, una hora académica que le estamos dedicando a cada uno de los mandamientos, para que ellos empiecen a entender lo que Dios quiere en nuestras vidas, cómo es el pensamiento de Dios. A mí me llama la atención cuando yo veo a un joven, en estos días visitaba yo el albergue de menores, muchos jóvenes allí, que están allí precisamente por violar un mandamiento, pero que tienen un desconocimiento total de la ley de Dios, porque no leen, no tienen hábitos, no se les han inculcado, pero es hora de que nosotros empecemos a inculcar esos hábitos, empecemos a inculcar la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma, hace sabio al sencillo, eso hace la palabra de Dios. Y nosotros, a través de Educando en Familia, a través del trabajo que hacemos en las calles, el trabajo que estamos haciendo en las escuelas, estamos transmitiendo este mensaje de cambio y de transformación. Usted pudo ver cómo nosotros tenemos un gran grupo de jóvenes, 200 jóvenes, 300 jóvenes. En esta oportunidad, este sábado, teníamos 200 jóvenes y todos estaban recibiendo un mensaje de cambio y de transformación. Y estamos empeñados en que eso siga así, pese al esfuerzo que estamos haciendo, porque déjeme decirle que sí necesitamos personas que den un aporte a nuestra sociedad. Yo no sé en qué usted se especializa, cuál es su don. No sé si usted tiene un don de pintura, de escritura o de música, no sé cuál es su don, pero Dios quiere que usted lo ponga a sus órdenes, porque sí podemos hacer muchas cosas por Venezuela. Este es un momento imprescindible. Yo les decía a los jóvenes, mire jóvenes, ustedes son herederos de la gloria de nuestros libertadores. Nuestra nación se sentaron las bases bajo una nación con principios libertarios. Y eso es lo que nosotros tenemos que fijarnos, el sacrificio que hicieron nuestros héroes por nosotros. Hoy necesitamos más héroes de ese tipo. No que salgan a combatir, sino héroes que den el todo por su nación. No solamente con las armas, sino también con la pluma, sino también con el intelecto, sino también con el esfuerzo. Que seamos los mejores en lo que hacemos. Si tenemos un oficio, que seamos los mejores siendo los mejores carpinteros, el mejor herrero, el mejor latonero. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que la Biblia me dice a mí que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para agradar a Dios. No para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. En ese punto,
es donde yo me enfoco. Y es lo que yo le digo a los jóvenes. Ustedes no pueden hacer las cosas, no pueden aprender para pasar. Ustedes tienen que aprender. Ustedes tienen que estudiar para aprender. Y no solamente para aprender, sino para ponerlo en práctica. Algo que hemos obviado en estos últimos años. Porque cuando tuve la experiencia de ser profesor, lamentándolo mucho, cada vez que le preguntaba a un alumno, ¿usted qué quiere hacer en el futuro? Bueno, yo quiero trabajar para PDVSA, yo quiero trabajar para el CENIAR, yo quiero trabajar en la administración tal. Pero nadie me decía, yo quiero montar un negocio, yo quiero ser productivo, yo quiero crear algo. No, todos querían ser empleados. Entonces tenemos una generación de empleados. No, eso tiene que cambiar. Y tenemos que empezar a pensar como empresarios, como gente que podemos producir muchas cosas en nuestro país, porque para eso Dios nos ha dado inteligencia, para eso Dios nos ha dotado de muchos dones, pero que tenemos que empezar a cultivarlo y ver para qué somos buenos. De eso se trata lo que hacemos acá en la Escuela Auxiliar de Instrucción Premilitar, de que los jóvenes tomen su liderazgo. Les enseñamos principios de don de mando. Los principios del don de mando no solamente se aplican en la vida militar. Si usted los analiza, usted se va a dar cuenta que en todos los niveles de la sociedad, ellos y nosotros vamos a ocupar un rol de liderazgo. Pero el líder no nace, el líder se hace. Entonces estos principios te ayudan a que tú puedas ejercer una posición de liderazgo dentro de tu núcleo familiar, dentro de tu escuela, dentro de la sociedad que te rodea, y que tú puedas influenciar positivamente a tus congéneres. De eso se trata todo esto. No solamente enseñamos las cosas, no solamente los tenemos ahí por tenerlo, no, sino que le estamos dando un valor agregado. Yo creo en nuestra juventud, yo creo en nuestros niños, yo creo en mi país, yo creo que Dios está haciendo grandes cosas con nosotros, porque a pesar de la crisis nosotros tenemos que ver que todo esto que nos está pasando es una oportunidad de cambio, una oportunidad para que usted y yo podamos hacer algo diferente. Si las cosas no han resultado como las hemos hecho hasta ahora, tenemos que cambiar el rumbo y empezar a hacer las cosas como a Dios le agrada. Pero todo parte de que tenemos que involucrar a Dios en nuestras vidas. Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Debemos dejar de vivir como hasta ahora lo hemos hecho, de espaldas a Dios. Ahora debemos buscar a Dios cada día más, con toda el alma, con todo el corazón y con todo nuestro ser. Por eso estamos transmitiendo estos valores que son universales, pero que nos dan una conducta, nos ayudan a crecer espiritual y moralmente. De eso se trata todo esto que hemos estado planteando en este programa. Y yo quiero que usted medite en todo esto y que sinceramente usted tenga la oportunidad de estudiar los 10 mandamientos y de enseñarlos a sus hijos, que le va a dar vida y le va a redundar en beneficio para usted y su núcleo familiar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta aquí este maravilloso programa. Nos vemos en otra entrega de Educando en Familia, Valores que Transforman. Hasta la próxima.